Los demonios quieren que vivas entretenido. El tema de hoy en Bruce Daniel Celestial. Y vamos a empezar en verdad a aclarar muchas cosas en este canal, a dejar temas importantes para las personas que realmente quieren despertar y quieren darse cuenta de que, quieran o no, están en una guerra o estamos en una guerra. Me he dado cuenta que el factor común que predomina en los días actuales es que la mayoría de personas quieren estar entretenidas en algo. Son personas que muy pocas veces se sientan a meditar sobre su vida y sobre su futura muerte. No piensan en nada de eso, sino viven constantemente en entretenimiento. Y realmente los demonios quieren eso, trabajan para eso. Y los demonios tienen ese tipo de servidores que cumplen sus planes proporcionando entretenimiento, mucho entretenimiento, y buscando la manera de innovar más entretenimiento para que las personas se mantengan entretenidas y no piensen en su futuro después de su muerte física. No busquen su crecimiento interno, no busquen cuidar su energía. Y el entretenimiento viene a gran escala, desde conciertos, partidos deportivos, ¿me entiende? Y buscan reunir muchísima gente, principalmente para entretenerla y también para extraer su energía. Lo que pasa es que la mayoría de las personas ignoran esto, ¿me entiendes? Pero el hecho de que una persona ignore algo no significa que estas cosas no existan. Y por eso un pequeño grupo a nivel mundial dominan y tienen acceso a grandes recursos económicos porque conocen muy bien cómo dominar a la gran mayoría de la población. Pero lamentablemente hay personas que en vez de estar viendo este tipo de videos, están viendo en YouTube de repente muchas cosas de entretenimiento. Y el problema en sí no es el entretenimiento, no es que tú me vayas a decir, Bruce Daniel, entonces es malo entretenimiento, no. Porque yo puedo entretenerme un rato viendo de repente un partido de fútbol, un ejemplo, o de repente viendo una serie que de repente me agrade, pero el problema radica es cuando yo me la paso todo tiempo, en todo momento, ajeno a la parte laboral, ajeno a lo laboral, yo me la paso todo el tiempo en un entretenimiento. Salgo de un partido de fútbol para meterme en una serie, después a revisar el WhatsApp, después a revisar el Instagram, después a chatear con una persona 1, 2 o 3 horas y después me pongo a escuchar música y paso los días y las semanas entretenido jugando juegos online, ¿me entiendes? Jugando videojuegos, jugando juegos online. Entonces, el problema radica que la mayoría de las personas no piensan en su futuro. Y cuando hablo de su futuro, no hablo cuando sean viejos, hablo cuando les toque morir. Porque todas las enseñanzas espirituales, tanto del bien como del mal, son muy claras que después que la persona fallece su cuerpo físico, eso es solo un paso. La persona tiene un alma que tiene que rendir cuenta. Entonces la persona no estuvo pendiente durante su vida de meditar sus acciones, de meditar si las cosas que hacía
le están trayendo frutos espirituales para en el momento que pase de esta vida al siguiente plano, puedan pasar de un modo en paz. Por eso, si usted se pone a estudiar culturas antiguas, como por ejemplo los egipcios, muchos de estos faraones, ellos siendo reyes, siendo gente de poder, ellos pensaban mucho en la muerte y se preparaban de tal punto que incluso preparaban mucho antes, preparaban la parte fúnebre donde ellos iban a ser enterrados y del modo que iban a ser enterrados. Eran hombres que tenían una sabiduría porque estaban muy claros y conscientes que ellos tenían que pasar al siguiente plano, y como ellos muchas veces también se creían deidades, ellos también sabían que tenían que pasar al siguiente plano del mejor modo posible. Muchos sabios del pasado pensaban mucho en esto. Hoy no. Hoy la gente vive como si nada, entretenida, y viene y le da un patatú, como diríamos en Venezuela, y la persona se fue al siguiente plano sin ni siquiera meditar en las acciones que está haciendo durante su vida para ir, digamos que en paz con la providencia, para tener lo que la Biblia llama tranquilidad, salvación, por decirlo de esta manera. Entonces la gente cree que son cosas religiosas, que son cosas de lo que el problema que radica que muchas personas religiosas distorsionan a veces los mensajes y también hacen que otras personas que quisieran de repente acercarse un poco más a esta parte espiritual, piensan que todo es fanatismo y religión y todas estas cosas, pero no es así. Fíjense, en la Biblia hay un libro llamado Eclesiastés, que en su capítulo número 7, versículo 4 dice: el sabio piensa en la muerte, pero el necio en ir a divertirse. Eso lo puede leer usted mismo en la Biblia. ¿Y quién es el sabio? El sabio es una persona que se adelanta a los tiempos, que reconoce que hay un ser superior, que hay no un seres superiores, ¿me entiende? Y que reconoce que tenemos que resguardarnos para procurar que cuando pasemos al siguiente plano lo hagamos lo mejor posible, sin rencor en nuestro corazón, con nuestra alma limpia, con las acciones que no nos avergüencen. Entonces el sabio piensa en la muerte, ¿me entiende? Piensa en la muerte y reconoce que sus acciones van a ser medidas, y por causa de esto, esta persona, al ser una persona sabia, medita en la muerte, y esa persona trata de vivir su vida bajo las acciones justas y correctas que permitan que su aura, su luz y su energía se mantengan del modo más puro posible. Entonces, el necio piensa en divertirse nada más, porque el necio no medita en nada salvo en búsqueda de diversión. Y esto es lo que los demonios quieren. Los demonios quieren que las personas vivan entretenidas, vivan todo el día en el WhatsApp, vivan todo el día en el Instagram, vivan todo el día perdiendo el tiempo en conversaciones vanas, en conversaciones vacías. Y las personas lamentablemente están haciendo lo que los demonios quieren que hagan: mantenerse entretenido. Entonces, si usted es una persona que realmente quiere y se ama a sí mismo,
primeramente, porque para amar a otras personas, primero tienes que amarte a ti mismo. Entonces, si te amas a ti mismo, entonces medita un poco, medita y piensa en que sea en 10, 20, 30, 50, 80 años, vas a tener que rendir cuenta delante de Dios. Vas a tener que pasar al siguiente plano. ¿Y cómo pasas al siguiente plano? ¿Cómo? ¿Bajo qué condiciones espirituales pasas al siguiente plano? Fíjense algo. En el libro de Eclesiástico, este es un libro que también habla muchas cosas. En el capítulo 11, dice, en el versículo 26, dice, para Dios es cosa fácil dar al hombre, cuando dice el hombre, habla del ser humano en general, para Dios es cosa fácil dar al hombre cuando muera lo que mereció por su conducta. Fíjense que aquí dice cuando muera, no dice cuando está en vida, dice cuando muera. ¿Me entiende? Para Dios es cosa fácil dar al hombre cuando muera lo que mereció por su conducta. Un mal momento hace que se olviden los placeres, sigue el relato. Pero solo al final se ve lo que cada uno es. O sea, al final de nuestras vidas, la providencia, no creas que la creación es algo de casualidad, no, esto es algo de una inteligencia superior. Y ante esa inteligencia superior, cada uno se va a mostrar lo que es. Dice el versículo 28, no llames feliz a nadie antes de su muerte. Cuando le llegue el fin, se sabrá cómo era. Eso es una palabra que está aquí en las Sagradas Escrituras. Lo puede leer usted, Eclesiástico capítulo 11, versículos del 26 al 28. No llame feliz a nadie antes de su muerte. Muchas personas ven artistas, ven deportistas, ven gente de repente con cierta prosperidad económica y dicen estas personas son felices, esta persona es feliz, es dichosa. Y fíjense que aquí dice no llame feliz a nadie antes de su muerte. Cuando le llegue el fin, o sea, cuando esa persona muera, se sabrá cómo era. O sea, ¿quién va a saber cómo era? En el otro mundo se sabrá cómo era, porque Dios conoce a todas las personas. ¿Y de qué le sirve a una persona tener prosperidad y tener cosas aquí si cuando le llegue ese momento la persona no estuvo preparada porque siempre vivió para mantenerse entretenido? Entonces, el mensaje es para ti que me estás escuchando. ¿Quieres entretenerte? Chévere, entretente. Pero mantén un espacio diario para meditar sobre tu vida y para ver qué acciones haces para que tu vida espiritual se vaya enriqueciendo. Para en el momento que te toque esto que dice aquí las Escrituras, ¿me entiendes? Cuando se vea quién eres tú, cuando pases de aquí al siguiente plano, se vean tus acciones donde tú te preocupaste por tu vida espiritual y puedas pasar en paz al siguiente mundo y no al tormento, como dicen las Escrituras, cosa que es lo que los demonios quieren. Por eso trabajan arduamente en causar mucho entretenimiento, que las personas se fanaticen en los entretenimientos para que estas personas puedan ser partícipes de la misma copa de los demonios. Así como los demonios no tienen ya posibilidad de poder conseguir la paz, no tienen ya. Ellos buscan que el ser humano caiga en las mismas condiciones que están ellos y por eso trabajan arduamente para el reino de la oscuridad, para que más personas se agreguen al estado en que ellos se encuentran. Esa es la realidad, lo creas o no, esa es la realidad. Entonces está en ti ver si seguirás haciendo caso a los demonios, vivirás todo el tiempo entretenido, sin poner atención
ni meditar sobre los asuntos más importantes en tu vida, que no son precisamente estar entretenido ni estar ocupado siempre en cosas laborales solo para ganar dinero, solo para ganar dinero. Es bueno que nos preocupemos por la parte laboral, es bueno que tengamos espacios de entretenimiento para que podamos, digamos que relajar un poco del día a día, pero lo más importante es que siempre vivamos el diario sabiendo que nuestras acciones están siendo anotadas y que debemos cuidar nuestra energía y debemos cuidar nuestra relación con el ser superior para que aprendamos a vivir realmente en paz y seamos verdaderamente ricos. Cuando una persona por dentro está bien, cuando una persona sus acciones son las correctas, es como dice la Escritura, está creando, haciendo riquezas en los cielos. Cuando dice los cielos, es cuando la persona pasa al siguiente plano después de morir. Entonces esta persona está creando riquezas más allá, riquezas realmente duraderas. Y es lo que te invito en este momento a que tú hagas. Un abrazo y seguiremos hablando de este tema más a profundidad en siguientes videos.